Muy bien. Entonces, la... bienvenidos a la penúltima clase, o por lo menos la penúltima teórica. Recuerden que en función de lo que discutimos la semana pasada, eh, hoy y eventualmente el jueves vamos a tener las últimas dos teóricas y después tienen el parcial y luego del parcial tienen clases de consultas para quien necesite, esperemos que nadie, un recuperatorio. ¿Sí? Entonces, la idea de la clase de hoy es continuar eh, con el tema que empezamos a ver el jueves pasado respecto de cómo uno puede detectar partículas a altas energías. Entonces, lo que vimos, o el tema central de la clase pasada, fue entender cómo son los mecanismos por los cuales una partícula relativista puede interactuar con la materia, y entendiendo esos mecanismos, entonces uno puede diseñar un detector. Entonces, la idea de la clase de hoy es hablar sobre detectores de partículas relativistas y, a modo de ejemplo, como el tema es súper vasto, voy a poner ejemplo de las cosas en las que yo por ahí tengo un poquito más de experiencia, que tiene que ver con la física en colisionadores de hadrones. Entonces, vamos a ver qué es lo que vimos la clase pasada. Entonces, lo que vimos fueron distintos mecanismos con los que una partícula puede interactuar con una partícula a altas energías puede interactuar con la materia. Porque entendiendo esos mecanismos es que uno puede utilizarlos para fabricar un detector. Entonces, lo primero que vimos fue que una partícula cargada, al atravesar un medio material, eh, sufre un conjunto de deflexiones múltiples producto del scattering de Coulomb con las cargas del material que va atravesando. Y eso lo que hace es alterar la dirección de propagación que tiene una partícula, porque al haber un scattering múltiple, la dirección medio que no se ve alterada. Y si bien ese es un efecto real que ocurre en estos casos, no es algo que uno puede utilizar a su propio beneficio, porque uno no tiene control sobre qué es lo que le va a pasar a la partícula, eh, pero uno puede hacer una pequeña cuenta, como yo les mostré la clase pasada, y estimar cuál es en promedio la deflexión que sufre una partícula dependiendo de la situación en la que se dé ese proceso. El proceso dominante de interacción que vimos la clase pasada tiene que ver con la pérdida de energía de la partícula incidente por el hecho de que cuando atraviesa un medio material, eventualmente ioniza los átomos de ese medio. ¿Sí? Si una partícula es muy energética, ¿comparado con qué? Digo muy energético. Muy energético con la energía de ligadura que tienen los electrones en los átomos de un material. Si uno tiene un material, sea el material que sea, esos electrones estarán más o menos ligados con los núcleos de sus átomos, pero si de repente pasa una partícula con mucha energía, comparado con la energía de ligadura, entonces eventualmente esos electrones pueden ser arrancados del medio, y entonces se generan iones, ¿no? Los núcleos quedan cargados y los electrones con carga negativa, bueno, migrarán a algún otro lugar. Entonces, ese es uno de los mecanismos dominantes por los cuales una partícula incidente, una partícula relativista que incide sobre un material, pierde parte de su energía por este efecto de ionizar los átomos del medio. Lo que vimos en la clase pasada es que hay una descripción de este proceso dado por la fórmula de Bethe-Bloch que discutimos brevemente en la clase pasada. Entonces, este mecanismo de interacción por ionización, uno sí lo puede utilizar para medir algo de la partícula incidente. ¿Por qué? Porque si uno pone distintas capas de un material que se ioniza, si uno colecta la carga
de esa ionización y tiene cierto grado de granularidad, de poder decir, bueno, se produjo ionización en esta región del espacio, en esta otra región del espacio, en esta otra, entonces uno puede reconstruir la trayectoria que atravesó esa partícula en el medio. Y, y eso uno lo puede utilizar a su conveniencia, porque entonces, viendo por dónde es que se genera la ionización, uno puede decir por dónde es que pasó esa partícula. Entonces, este mecanismo se puede utilizar de muchas maneras, con muchas tecnologías. Yo la clase pasada le mostré a modo de ejemplo cómo uno puede utilizar detectores de silicio para construir un detector que permita medir el momento de una partícula cargada. ¿Cómo es eso? El silicio es un material semiconductor que dependiendo de cómo uno, bajo qué tensión uno alimente ese material, puede eventualmente no conducir, o sea, ser un aislante perfecto. Entonces, si generasen cargas, esas cargas solo podrían provenir de la ionización. Entonces, y una ventaja del silicio es que es un material relativamente liviano en el sentido de que tiene una estructura cristalina de núcleos livianos dentro de la tabla periódica. Entonces, la interacción del silicio con la materia es mucho menor que con otros materiales, entonces altera muy poco la energía de la partícula que incide. Entonces, uno, sin alterar suficientemente la energía de la partícula que incide, uno puede ver dónde es que se produce ionización. Otra cosa que vimos es que los electrones son particularmente distintos al resto de las partículas porque tienen una masa muy pequeña. Y eso les confiere la característica de que para energías relativamente bajas, la manera por la cual los electrones pierden energía no es dominantemente la ionización, sino lo que llamamos radiación de frenado, que tiene que ver con el hecho de que esos electrones, al atravesar un medio material, se sienten interactúan electromagnéticamente con los núcleos y tienden a converger hacia la posición de los núcleos y eso les hace perder energía emitiendo fotones. Entonces, si eso lo hacen de manera reiterada, la energía del electrón decae por debajo de un cierto umbral y se frena. ¿Sí? Entonces, esta característica de los electrones y este fenómeno de radiación de frenado, uno lo puede utilizar para frenar completamente un electrón de una cierta energía y medir y colectar toda esa energía, ¿sí? Y medir cuál fue la energía depuesta en el material. Y eso uno lo llama calorímetro. Entonces el calorímetro es un dispositivo que utilizando este fenómeno de radiación de frenado permite medir la energía de un electrón incidente. Entonces, fíjense que con mecanismos de interacción distintos, la radiación de frenado y la ionización, y la utilización de esos mecanismos distintos en distintos tipos de dispositivos, como un detector de trazas, un calorímetro, uno puede medir distintos atributos de una partícula relativista. Uno puede medir el momento y con el otro la energía. Y con el momento y la energía uno tiene el cuadrimomento de esa partícula y tiene toda la cinemática de esa partícula la tiene medida entonces. ¿Sí? Vimos un poquitito de detalle en la clase pasada respecto de qué parámetros son útiles para diseñar este tipo de detectores. En el caso de los calorímetros hablamos de la longitud de radiación, que es una especie de valor medio de distancia que atraviesa una partícula en la que pierde cierta fracción de su energía. ¿Sí? Bien, entonces la clase de hoy lo que vamos a ver es, aprovechando estas ideas que vimos la clase pasada, hablar un poquitito más de qué tipo de detectores hay y de cómo es que se combinan entre sí para que uno pueda hacer un experimento en altas energías. ¿Sí? Antes por ahí de seguir, no sé si alguien tiene alguna duda respecto de
de este resumen, o en realidad de todas las cosas que discutimos la clase pasada. Muy bien, parece que no. Entonces, avanzamos, sigamos. Muy bien, gracias Juliana. Continuamos. Entonces, bien. Entonces, vamos a hablar de jets. ¿Qué son los jets? Recuerden que cuando hablamos de calorímetros para medir hadrones, ¿sí? Si uno tiene una colisión entre dos protones, por ejemplo, ¿no? Supongamos que acelero protones a velocidades muy altas, velocidades relativistas. Los protones, recuerden que son quarks, dos quark Q y un D, desde el punto de vista del modelo de quarks, pero que a altas energías esos quarks pueden interactuar entre sí y eventualmente dar gluones. Entonces un choque entre protones es en realidad un choque entre sus constituyentes, ¿no? Una colisión entre los quarks y los gluones de esos protones. Ahora muy bien, por las características que tiene la fuerza fuerte, la QCD, estos quarks y gluones son partículas con color, y a QCD no le gusta que a la naturaleza le gusta bajar la energía de estos estados, generando estados ligados de varios quarks, donde la combinación de colores sea un singlete de color, o sea, objetos incoloros. Entonces, si estos quarks y estos gluones tienen suficiente energía, del vacío arrancan otros quarks que se combinan con estos de modo tal de generar partículas, ¿sí? Hadrones, sean mesones o bariones, en una combinación quark-antiquark o tres quarks que dé un singlete de color. Esas son, entonces a eso lo vamos a llamar un chorro de partículas, ¿no? Porque si producto de una colisión de protones sale un quark y un gluón con una cierta dirección, enfoquémonos en ese quark, el quark se viste de color de la energía que lo... O sea, emite gluones, pierde un cachito de energía, pero para minimizar la energía de todo el sistema, genera estos singletes de color, que son partículas, ¿sí? Entonces uno tiene un chorro el quark original decae en un chorro de partículas, un chorro de hadrones, entonces eso le voy a llamar un jet de partículas, ¿sí? Jet como si fuera chorro. Ese chorro de partículas, que son hadrones, eventualmente llegarán a un calorímetro, ¿no? Si yo tengo un detector, y ese calorímetro, en función de lo que vimos la clase pasada, uno lo puede diseñar de modo tal de poner el material y el tamaño tal, de modo que cada una de estas partículas se frene completamente, y si uno puede medir la energía colectada en ese detector, entonces uno puede medir la energía del chorro de partículas que dio origen el quark o el gluón de esta colisión, ¿sí? Entonces, en este sentido, en esta perspectiva, un jet es la manifestación experimental de la detección de un quark o de un gluón, ¿sí? O en realidad de las partículas generadas por este tipo de procesos. Entonces, cuando uno mide estas cosas que llamamos jets, que son deposiciones de energía en un calorímetro, uno puede dar cuenta de la energía inicial que tenía la partícula en cuestión. ¿Está bien? Entonces, pensemos en este diagrama que está ahora acá en el medio. Si uno tiene una colisión entre protones, en realidad los que interactúan son los partones de esos protones, ¿sí? Los constituyentes del protón. Esos constituyentes, bueno, generarán quarks o gluones que se hadronizarán, ¿sí? Y todo este proceso, de alguna manera, está modelado tanto por QCD, o sea, por el lagrangiano de QCD que nosotros vimos en este curso, y por modelos teóricos que describen cómo es el mecanismo por el cual
los quarks y los gluones se transforman en hadrones, que también es QCD. Que como es QCD no perturbativo, ahí hay modelos semiempíricos, ¿no? O aproximados que describen esta situación de hadronización. No obstante, toda esta parte del proceso, hasta la generación de este chorro de partículas, está descrito por la teoría que nosotros vimos en este curso. Ahora, esas partículas después eventualmente interactuarán con distintos tipos de detectores. Yo acá dibujé, en realidad no, lo saqué de una tesis de uno de nuestros estudiantes, que me pareció lindo dibujito, pero, y está bueno en el sentido de que, bueno, acá elegimos dos detectores que nosotros ya discutimos la clase pasada. Uno es un detector de trazas y otro un calorímetro. Entonces el detector de trazas lo que hace es las partículas cargadas que lo atraviesen, ionizan los distintos detectores de silicio, y entonces uno puede decir, bueno, tuve una señal que pasó por aquí, otra por aquí, otro por aquí, uno puede reconstruir una traza, ¿no? Y con esa traza uno puede medir el momento de las partículas que atravesaron a este detector. Entonces uno puede medir el momento de todas las partículas de este chorro de partículas, de este jet. Una vez que atraviesan el detector de trazas, uno se puede poner un calorímetro, y ese calorímetro lo que hace es frenar completamente este chorro de partículas, midiendo cuál es la energía que se deposita en el calorímetro. Entonces, poniendo un calorímetro después de un detector de trazas, uno puede medir la energía de todo este chorro de partículas, que en definitiva no es ni más ni menos que la energía del partón original. ¿Sí? Entonces, con el calorímetro uno puede medir la energía, con el detector de trazas uno puede medir el momento, o sea, tiene la cinemática de la partícula original. ¿Sí? Bien, esto que parece relativamente sencillo se complica de muchísimas maneras. Uno, porque uno tiene que de alguna manera tener un algoritmo que me diga a mí qué partes del calorímetro tengo que juntar y qué partes no, porque si tengo energía en otro cacho del calorímetro, yo tengo que poder decidir si lo incluyo o no lo incluyo en este jet. ¿Sí? Por otro lado, estas cosas tienen que estar bien calibradas, de modo tal de que la energía que digo que estoy midiendo es la energía original, y ese proceso de calibración es una cosa extremadamente complicada. A modo de ejemplo, la calibración de los calorímetros de los experimentos del LHC han demorado 4 años, para que tengan una idea, 4 años y 100 personas full time, para que tengan una idea del el grado de complejidad de este tipo de detectores. Muy bien, entonces, para poder reconstruir un jet, uno tiene que tener un calorímetro, ¿sí? Y si recuerdan que el calorímetro tiene que ser de alguna manera hermético, ¿no? En el sentido de que si hay una colisión, yo tengo que poder encerrar completamente esa colisión y medir toda la energía, ¿no? Si yo tengo un cacho del detector y se me escapa energía por una parte que no tengo detector, entonces no estoy midiendo bien la energía. Entonces, en general, los calorímetros son objetos herméticos. Entonces, si se da una colisión en algún lugar, pongamos en el centro de este dibujito, entonces el calorímetro es todo un detector que rodea completamente la zona donde se produce una colisión. Entonces, en general, estos detectores tienen forma de cilindro, ¿sí? Y tienen, bueno, a modo de ejemplo, la parte esta gris corresponde al calorímetro hadrónico, y la parte más naranjita corresponde al calorímetro electromagnético. O sea, con este último uno mide la energía de los electrones, que se frenan más rápido. Recuerden que la longitud de radiación para electrones es un orden de magnitud más chica que la longitud de radiación para hadrones, por eso los calorímetros hadrónicos son típicamente un orden de magnitud más grande que los calorímetros electromagnéticos. Entonces, si este cilindro yo lo dibujo en 2 dimensiones, ¿no? Eso sería una cosa plana, ¿no? Si yo esta cosa plana la encierro sobre sí misma, tendría mi calorímetro. Entonces, la superficie de un calorímetro uno la puede representar en un dibujo plano,
Y entonces si yo tengo energía en distintas regiones del calorímetro, que son las cositas pintadas con distinto color en este ejemplo, uno podría inventarse un algoritmo que me diga, junta este cacho del calorímetro con este, todos los azules, y no lo juntes con los otros rosas. Y ese algoritmo no es una cosa sencilla, porque, sencilla de determinar de manera correcta, o sea, de una manera que realmente me diga con cierta eficiencia qué cosas tengo que juntar del calorímetro con qué otras y con qué otras no. Entonces, esto otra vez lo menciono para mostrarles el tipo de dificultades con los que uno enfrenta, ¿no? Que, ¿por qué lo rojo tiene esta forma y lo amarillo esta forma y no otra? Bueno, porque uno inventó un algoritmo que de alguna manera dice, juntame estos pedacitos de detectores del calorímetro y no los juntes con estos otros, ¿no? Entonces hay un montón de teoría y de desarrollo tecnológico, de cuál es el algoritmo apropiado para juntar pedacitos del calorímetro y poder reconstruir jets. Acá pongo dos ejemplos de dos algoritmos distintos que reconstruyen jets distintos, ¿sí? Y depende del tipo de experimento que uno haga, algún algoritmo será más fidedigno que otro respecto de lo que uno quiere medir. Muy bien. Salto a los detectores de muones. Entonces, recuerden que los muones son partículas muy penetrantes. Eso lo vimos o yo lo mencioné cuando hablamos de la fórmula de Bethe-Bloch, ¿no? Cuando hablamos de ionización. Y los muones son MIPS. MIPS, recuerden, es la sigla de Minimum Ionization Particle, o sea, partículas que pierden la menor fracción de su energía por ionización. Y eso tiene que ver con la masa de la partícula y la energía que tiene esa partícula. Y eso pasa típicamente con los muones. Entonces, como los muones pierden una fracción muy chiquita de su energía por ionización, típicamente atraviesan los detectores. Y no hay manera de contenerlos. No existe calorímetros de muones. Pues si uno tuviese que hacer un calorímetro de muones, tendría que poner un detector de 400 metros de plomo para frenar completamente un muón. Eso es técnicamente imposible. Entonces los muones escapan los dos detectores. Pero uno puede... Entonces los detectores de muones, uno los pone fuera del calorímetro, porque los calorímetros lo que hacen es frenar electrones y frenar hadrones. Entonces, más allá del calorímetro no sobreviven los hadrones ni los electrones, entonces lo único que puede sobrevivir son los muones. Entonces es ahí donde uno pone cosas para dar cuenta de los muones. Y una manera de detectarlos es utilizar detectores de trazas, ¿no? Como el muón es una partícula cargada, si uno pone un material que mida la ionización que provoca el muón al atravesar un medio, entonces si uno puede decir, bueno, más allá del calorímetro, las únicas cosas que puedo tener son muones, y si veo que hay deposiciones de carga en esta región del espacio, en esta otra, y puedo reconstruir una traza, si esas trazas las pongo en presencia de un campo magnético intenso, ¿no? Como está mostrado en este dibujito de acá abajo, que lo que se hace es poner un campo magnético toroidal, ¿sí? Entonces esto es un toroide y este es una simulación, y este es la foto en el eje concéntrico, con la dirección en la que vienen las partículas, de este toroide que genera un campo magnético muy intenso de 4 Tesla, que es un campo magnético bestial, para deflectar un cachito los muones. Y entonces, midiendo el radio de curvatura, recuerden que en función de lo que vimos en la clase pasada, uno puede, sabiendo cuál es el campo magnético, viendo la traza y midiendo la curvatura, uno puede inferir el momento de la partícula que lo atravesó. Entonces, los detectores de muones son típicamente cosas grandes. Para que tengan una noción del tamaño, esto que está acá es un ser humano. Este tipo de acá abajo. Esto sería 2 metros. Entonces, este detector tiene del orden de 20 metros de alto y 40 metros de profundidad. Y con un detector, con un campo magnético de 4 Tesla, que es un campo súper intenso, los muones se curvan un poquito, quizás algunos metros.
Entonces, a diferencia de las técnicas que usan silicio, esto lo cuento también para poner otro ejemplo de detector de trazas, de cómo uno puede utilizar ionización en un medio para detectar la trayectoria de una partícula. Lo que se hace típicamente con muones es poner tubos de gas, ¿sí? Entonces este es un cilindrito lleno de un material gaseoso, y cuando el muón atraviesa ese tubo gaseoso, ioniza los átomos de ese gas, entonces arranca los electrones de estos átomos, y este cilindro está con una diferencia de potencial entre el eje del cilindro y el borde. Entonces, los electrones arrancados en presencia de ese campo convergen hacia el ánodo, ¿sí? Y uno puede medir el tiempo que tardan, lo que se llama tiempo de deriva, el tiempo que tardan los electrones en llegar al ánodo. Y midiendo cuál es el mínimo tiempo que tardan esos electrones en llegar, uno puede medir la distancia a la cual pasó de manera más cercana el muón del centro de este detector. Entonces, viene un muón, ioniza, todos los electrones van hacia el ánodo, el tiempo mínimo de deriva de estos electrones hacia el ánodo me permite medir el radio, que es la distancia más chica del muón al centro de este tubito. Entonces, si uno pone muchos tubitos de esos, como este gráfico de acá al medio, entonces uno tiene, para cada uno de ellos, uno mide un radio, si pasa un muón, ¿no? Ionizó estos electrones, entonces yo puedo medir el tiempo mínimo de arribo, lo mismo en el tubito que sigue, lo mismo en el tubito que sigue. Entonces, cada tubito me va a dar un circulito, porque me dice la distancia mínima, pero no me dice cuál es la dirección. Me dice el radio, pero no me dice el ángulo tite, si uno quiere, ¿no? Pero si tengo varios circulitos, entonces si los puedo unir con alguna recta, entonces con la trayectoria del muón que pasa sin perder energía prácticamente, entonces viendo cuál es la línea que une todos estos circulitos, uno puede inferir que pasó un muón por acá, el mismo muón pasó por acá, el mismo muón pasó por acá, entonces con muchos de estos cilindritos uno puede medir la trayectoria de la partícula que atravesó, ¿sí? Entonces, los detectores de muones son los que se ponen más afuera del detector, o sea, cuando uno ya frenó completamente electrones, fotones y hadrones, lo único que escapa son los muones, y uno puede utilizar detectores de trazas que midan la ionización que provoca el muón al atravesar un medio. En este caso, en vez de silicio, con gas y con otra técnica, con otros desafíos. ¿Sí? Muy bien, una palabra respecto de los neutrinos, ¿sí? Los neutrinos son objetos que solo interactúan vía la fuerza débil. O sea, no interactúan electromagnéticamente, porque no tienen carga eléctrica, no interactúan vía la fuerza fuerte, porque no tienen carga de color. Y tampoco tienen, bueno, no tienen carga eléctrica, lo acabo de decir. Entonces, no interactúan con el detector de trazas, porque el detector de trazas interactúa con partículas cargadas, y no interactúa con los calorímetros, porque los calorímetros tienen que ver con o interacciones electromagnéticas o interacciones fuertes. Entonces los neutrinos atraviesan completamente el detector, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista es una partícula invisible para el detector. No obstante, uno puede inferir la presencia de neutrino de la siguiente manera. Si uno tiene una colisión, por ejemplo, entre dos protones, ¿no? En el estado inicial son protones que vienen en una cierta dirección, pongamos un eje Z, ¿sí? Entonces, en el plano transversal, el momento inicial es cero, porque si yo tengo una colisión frontal entre dos protones, yo diseño el experimento y digo que un protón viene así, otro protón viene así en el eje Z ambos, y chocan. Entonces, en el plano transversal, el momento inicial es cero. Y como, por suerte, ha sobrevivido hasta el día de hoy la idea de que el momento se conserva en una colisión, ¿sí? Entonces, el momento transversal, si inicialmente era cero, finalmente también tiene que serlo. Entonces, si yo hago un corte de mi detector transversal, que es lo que
está dibujado acá. Esto es un corte transversal de mi detector, ¿sí? O sea, la colisión está entrando en este PDF. Entonces, si en el plano transversal yo tengo distintos objetos que reconstruí, por ejemplo, detecté dos jets con cierta dirección, detecté un electrón y con el detector de muones pude detectar este muón. Entonces yo puedo sumar la energía en el plano transverso, ¿no? Puedo sumar la energía de cada uno de los objetos que medí en mi detector en el plano transversal. Ahora, la suma total de esa energía tiene que ser cero por conservación de la energía, ¿sí? Inicialmente la energía en el plano transverso era cero, finalmente también tiene que serlo. Entonces, toda aquella energía que me falte para balancear esto y que la suma me dé cero, lo voy a llamar energía perdida o missing energy. Y se la puedo endilgar, esa energía perdida, a los neutrinos, que son justamente partículas que mi detector no las ve. Entonces, si se generó un neutrino, en mi detector yo solamente lo puedo ver como missing energy, como energía perdida. Y esa energía perdida uno la puede calcular como lo que me falta para que la suma total de la energía en el plano transverso sea cero, ¿sí? Por conservación de la energía. ¿Está bien? El pequeño problema con esto es que no solo los neutrinos me dan energía perdida, sino que eventualmente ciertos defectos del detector, o sea, si por ahí este jet yo lo medí un poquitito mal, medí un poquito menos de energía, lo que me falte de energía de ese mismo jet se lo voy a endiligar a la missing energy. Entonces hay problemas experimentales que eventualmente contribuyan a esta missing energy. Pero también si existiese materia oscura, por ejemplo, que son partículas que no interactúan vía el modelo estándar, o sea, que no interactúan como el resto de las cosas que sí interactúan con mi detector, también las vería como missing energy. Si generase materia oscura, también la vería como missing energy. Y hay otras cosas que uno vería en el detector como energía perdida. Entonces, decir que la missing energy son los neutrinos, hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Porque podría ser un neutrino, podría ser dos neutrinos, podrían ser varios neutrinos, podrían ser errores en la medición de la energía del resto de las cosas, son un problema de resolución, o podrían ser otras partículas fuera del modelo estándar. Entonces, en general, a la missing energy uno la trata, le dice missing energy, no le dice neutrinos, ¿no? Pero los neutrinos ciertamente contribuyen a esta missing energy y uno puede inferir la presencia de los neutrinos por la existencia de esta missing energy. Si hay neutrinos, tiene que haber missing energy. Eso es seguro. Ahora, la inversa no es del todo correcta. Si hay missing energy, esos son los neutrinos. No, podría ser missing energy que venga de dark matter, por ejemplo, de partículas de otro mecanismo invisible al detector. ¿Sí? Muy bien, entonces, en resumen, ¿qué es lo que uno puede medir con este tipo de detectores? Uno puede medir la energía y el momento, o sea, todo el estado cinemático de las partículas. Uno puede determinar en dónde es que se da una colisión inicial, si uno ve de dónde es que vienen las trayectorias de partículas cargadas. Bueno, en definitiva, uno puede medir cuadrimomentos. Con esta información, y sabiendo que uno tiene calorímetros para electrones, calorímetros para hadrones y demás, uno puede distinguir electrones, fotones, muones, jets y neutrinos, que son algunas de las cosas que hablamos en los slides previos. ¿Sí? Bien, hasta acá estamos. O sea, la idea de lo que les acabo de contar es cómo uno puede utilizar las técnicas que vimos en la clase pasada y combinarlas entre sí para poder generar detectores de este tipo de partículas relativistas. ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos y vamos a hablar de colisiones de hadrones. Sí, Gustavo, yo tengo una Sí. pregunta, pero no sé si lo vas a contar ahora cuando digas esto. No me queda claro si es obvio o no. O sea, cómo medir, lo entiendo. Ahora, ¿cómo generás las colisiones? ¿O cómo te aseguras de que pase algo y vos lo puedas medir? Ok. Porque los neutrinos que nos llegan todo el tiempo del Sol y de estrellas, de donde sea, lo entiendo.
cómo sacar fotones también, como uno lo sabe de materias anteriores, pero hasta ahí. Después, cómo generar otro tipo de colisiones, como no. Muy bien, esa es una muy buena pregunta que vamos a empezar a responder ahora, pero eh, da que pensar en cosas importantes, porque como vos muy bien dijiste, y nosotros mencionamos hace unas clases, por ejemplo, el Sol es una fuente de neutrinos, entre otras cosas, y fotones, ¿no? Y hay un montón de procesos fuera de la Tierra que también generan un montón de partículas que no llegan, ¿no? Por ejemplo, si hay una supernova y se emite fotones de cierta energía, o los fotones de la radiación cósmica de fondo, y un montón de distintos procesos que nos bombardean continuamente. El problema de esos procesos es que no sabemos cuándo viene la partícula. No tengo manera de decir, mira ahora, porque ahora va a venir un fotón de radiación cósmica de fondo en esa dirección con tal energía. No, y estaría buenísimo eso, porque entonces yo puedo poner un detector y medir ese tipo de cosas. Pero el hecho de que uno no sabe cuándo se producen ciertos procesos hace que sea difícil hacer física en ese medio ambiente. Entonces, por ejemplo, observatorios como OYE, que es un observatorio de rayos cósmicos, mide continuamente, y si de repente a la naturaleza se le ocurre entregarnos un rayo cósmico y que caiga en el observatorio y uno lo mide, genial, pero si de repente no pasa nada, y bueno, tenés ahí tu detector al pedo. Entonces, es importante, o estaría buenísimo, poder determinar cuándo es que se va a producir un determinado fenómeno. Con eso en mente, uno puede favorecer que las cosas ocurran cuando uno quiere, ¿no? Entonces decir, bueno, voy yo a colisionar dos cosas y voy a generar algo en el momento que yo diga, cuando aprieto un botón. Y eso es lo que uno hace en colisionadores. Entonces, en un colisionador uno lo que hace es decir, bueno, voy a generar dos chorros de partículas y los voy a focalizar de modo tal de que pasen por el mismo punto del espacio. Y eso lo voy a hacer cuando a mí se me dé la gana, cuando yo apriete el botón y prenda los dos haces. Entonces, cuando yo diga va y apriete el botón, ustedes miren su detector. Entonces, en ese sentido, los colisionadores de hadrones tienen la ventaja de que uno sabe, tiene lo que llaman un clock, un reloj, en el que dice, ahora va a haber una colisión, ahora va a haber otra colisión. Y entonces los detectores yo los puedo sincronizar con el momento en el que uno produce este tipo de colisiones. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, 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 Por sí. eso es que los colisionadores tienen esta ventaja. La ventaja que tienen es que uno puede producir el fenómeno que quiere estudiar en el momento en el que uno puede estar listo para medir y ver la física que quiere ver. A diferencia de otro tipo de experimentos, satélites, por ejemplo, que uno manda al espacio y que midan cuando ven algo, ¿no? O los experimentos de ondas gravitacionales, ¿no? Uno pone a medir y bueno, pero por ahí tiene que esperar 40 años a que pase algo, una supernova, por ahí pasan 100 años, y es si tengo el detector en el momento que eso ocurre, ¿sí? La desventaja de los colisionadores es que, por ejemplo, en OYE, los rayos cósmicos que vienen con energías del orden del exaelectronvolt, o sea, energías descomunales, que en la Tierra es muy difícil que la tecnología que nosotros tenemos no nos permite ir a energías mayores que los 14 teraelectronvolts al día de hoy. Entonces, si uno quiere ver qué pasa con la física en los, no sé, eh, eh, 1000 o 100.000 teraelectronvolts, y bueno, acá no puedo hacer un colisionador porque no me da la tecnología para generar colisiones a tan alta energía. Entonces, uno puede ver una parte del espacio de fases de energías y momentos que a uno le interesaría. Por suerte, la física interesante está en el rango de energías que uno puede acceder en este tipo de experimentos. Porque, por ejemplo, el Higgs tiene una masa de 100 gigaelectronvolt, y 100 gigaelectronvolt es más chiquitito que 14.000 gigaelectronvolt, que es la energía del LHC. Entonces, los experimentos de colisionadores permiten explorar el rango de energías que a uno le interesa, ¿sí? Bueno, entonces,
vamos a ir hablando un poquito más de las cosas que te llevaron a esta pregunta en los próximos slides, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, les voy a comentar qué es el LHC, ¿sí? Que es un colisionador en el que hay 4 experimentos. Es un colisionador de protones que lo que hace es hacer girar protones a casi la velocidad de la luz, a energías de 14 teelectronvolt, que si uno hace la cuenta y se fija cuál es la energía cinética de un protón a 14 teelectronvolt, la energía cinética es varios órdenes de magnitud la masa de ese protón. La masa de protón es 1 gigaelectronvolt. Entonces es una partícula ultra relativista, y uno lo acelera en círculos concéntricos, es decir, protones en un sentido y protones en el sentido opuesto, y los hace colisionar, esos haces, en 4 lugares distintos donde hay 4 experimentos. Uno se llama Atlas, otro se llama CMS, otro se llama ALICE y otro se llama el LHCb. ALICE y LHCb son experimentos dedicados a cierto tipo de física. ALICE trata de estudiar colisiones de iones pesados. Un mes al año, en vez de protones se ponen, creo que no sé si núcleos de oro, de plomo creo que ponen, y se los hace colisionar, y eso, en vez de un protón, si uno tiene un núcleo de plomo que tiene cientos de protones y neutrones, la física es completamente distinta, y eso permite estudiar cosas como el Big Bang, ¿no? O sea, tratar de recrear la situación de alta densidad de partículas que hubo en el Big Bang. El HCb está diseñado para medir física relacionada con el quark B. ¿Por qué? Porque el quark B es un quark que está bastante relacionado con la violación de CP. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la violación de paridad, de que la naturaleza uno ve solo neutrinos que son left, uno puede tratar de entender cosas vinculadas a ese fenómeno, y bueno, el LHCb es un experimento que está diseñado para ese tipo de física en particular. Atlas y CMS son detectores que se llaman multipropósitos, están diseñados de modo tal de poder explorar las cosas que hace ALICE, un poquito peor, las cosas que hace el LHCb, un poquito peor, pero además medir un montón de otras cosas, ¿no? Buscar supersimetría, buscar materia oscura, hacer mediciones de precisión del modelo estándar, descubrir el bosón de Higgs y demás. Estos detectores fueron diseñados para un rango bastante amplio de procesos físicos. Estos haces de protones van en un tubo que se llama el LHC, el Large Hadron Collider, que es un acelerador de protones que está a 100 metros bajo tierra en la frontera entre Francia y Suiza. Esto que se ve acá abajo es el aeropuerto de la ciudad de Ginebra, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, esto es todo lo que hay acá es una ciudad, y todo esto que está acá es la campiña francesa. Y el detector tiene 27, perdón, el acelerador tiene 27 kilómetros de perímetro, ¿sí? Y dentro de ese túnel se aceleran protones a tan alta velocidad con imanes superconductores que típicamente tienen, no sé, el orden de 5 metros. O sea, esta distancia desde acá hasta acá es un dipolo magnético bestial, que acelera protones a 14 teelectronvolts, ¿sí? Y de esos hay un montón que hacen los 27 kilómetros, ¿sí? Este acelerador funciona haciendo campos magnéticos que oscilan a frecuencias altísimas del orden del megahertz, o sea, invierten sus polos. Entonces, cuando viene un protón, lo empujo, cuando pasó el protón, cambio la polaridad de modo de también empujarlo, ¿sí? Entonces tengo que cambiar la polaridad a una frecuencia muy alta, y mm, tanto más podré acelerar los protones cuanto más intenso sea el campo magnético que los empuja. Entonces, hacer campos magnéticos tan grandes con electroimanes, la corriente que tendría que tener es tan bestial que derretiría los cables. Entonces, en general, uno usa imanes superconductores, ¿no? Imanes en los que la circulación de corriente que genera el campo magnético no se dé en un medio con resistencia, de modo tal que haya efecto Joule. Entonces uno pone superconductores que tienen resistencia cero y genera estos campos muy grandes. Entonces, para hacer superconductores con campos tan grandes, los superconductores en general funcionan a temperaturas bajas. Esto funciona a temperatura muy baja, la temperatura de fusión del helio, que es 2 Kelvin o 4 Kelvin.
Entonces, esta es la heladera más grande del planeta, porque tenemos 27 kilómetros de estas cosas macroscópicas de este tamaño que están a 4 Kelvin, o sea, y el helio líquido. Entonces es también la fábrica de helio líquido más grande del planeta y tiene y la heladera más grande también, si uno quiere. Entonces hay un montón, esto lo menciono para contarles que hay un montón de desarrollo tecnológico alrededor de este tipo de experimentos, ¿sí? O sea, esto fuerza al diseño de materiales como superconductores, a distintos procesos de licuefacción a gran escala de gases, eh, en la frontera de la tecnología, ¿sí? Entonces, además de querer hacer experimentos de la física que a nosotros nos interesan, en este caso hay un montón de desarrollo tecnológico asociado a este tipo de experimentos. Bien. A ver, creo que hay una pregunta. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es una colisión hadrónica? Espere que se me carajeó el zoom. Muy bien. Entonces, una colisión hadrónica es la colisión, bueno, hadrónica, el LHC colisiona protones. Entonces, ¿qué es la colisión entre dos protones? ¿Sí? Depende de la energía. Recuerden, este gráfico es la constante de estructura, perdón, la running coupling constant, la constante de acoplamiento de la fuerza fuerte, alfa strong, alfa S, en función de Q, donde Q es la energía de una interacción. Y recuerden que QCD tenía estas características de la libertad asintótica y el confinamiento. Confinamiento significa que la interacción, o sea, el acoplamiento se vuelve cada vez más grande a energías más chiquititas, o que es lo mismo, distancias muy grandes. Y como contrapartida, a energías muy altas, o sea, distancias muy pequeñas, la constante de acoplamiento disminuye y converge eventualmente a cero, ¿sí? Lo que se muestra acá es un ajuste de la teoría, ¿sí? El ajuste lagrangiano que nosotros vimos, a una serie de resultados experimentales que midieron esta constante de acoplamiento, ¿sí? Entonces, dependiendo a la energía a la que yo veo un determinado proceso, ¿sí? La interacción será una interacción inelástica o será una interacción elástica de los constituyentes, o sea, los quarks los veré libres a energías muy altas o veré un estado ligado a energías más bajas, ¿sí? Entonces las colisiones entre hadrones, entre dos protones, en realidad es la colisión entre sus constituyentes y eso depende de la energía a la que uno produce este tipo de colisiones, ¿sí? Entonces pensemos en lo siguiente. Si esta serie de dibujitos lo que tratan de mostrar es entender la estructura interna de un protón en una colisión de protones a medida que uno aumenta la energía, ¿no? Si yo voy de energías muy bajitas a energías más altas, de arriba para abajo. Entonces pensemos que el protón, si fuese una partícula puntual, y yo preguntase, ¿qué fracción del momento del protón tiene esa partícula? Esa fracción sería 1. Entonces lo que estoy graficando en el eje X es la fracción del momento del protón que tienen sus constituyentes. Si el protón fuese una unidad indivisible, ¿no? Como ocurre a bajas energías en un experimento cualquiera macroscópico, el protón es una partícula y uno no ve los quarks, uno ve un protón en el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces el protón es el protón y la fracción del momento que tiene ese protón se lo lleva todo lo que yo llamo el protón. Ahora nosotros vimos que el protón en realidad son 3 quarks, 2 quark Q y un D. Entonces si yo pensase que esos 3 quarks están en reposo, o sea que la única energía es la energía de cada uno de esos 3 quarks, la fracción del momento que se lleva cada uno de esos quarks en promedio sería 1/3. ¿No? Si yo veo que el protón está hecho de 3 pelotitas y las 3 pelotitas son más o menos lo mismo, la fracción del momento de todas las 3 pelotitas viajando, que se llama protón, la fracción que se lleva cada una de ellas, en promedio sería 1/3 del total, ¿sí? Entonces por eso lo que grafico acá es cuál es la fracción del momento que lleva cada uno de esos constituyentes. Ahora, esos quarks pueden interactuar entre sí vía la fuerza fuerte, entonces emiten un gluón, pierden un poquitito de energía, o reciben un gluón y entonces aumenta un cachito la energía, entonces
ese de 1/3 se ve un cachito distorsionado, ¿sí? Porque algunos de estos quarks adquieren un poquito más de energía, porque reciben un gluón, y algunos de esos quarks pierden un cachito de energía porque emiten un gluón. Todo un proceso dinámico que se da dentro de este estado ligado a 3 quarks. A energías muy altas, o sea, cuando ese protón, que ya no es una entidad ni 3 pelotitas, son 3 pelotitas que interactúan un montón, ¿no? Ese interactúan un montón significa que hay un montón de gluones, y esos gluones a su vez pueden emitir pares de partícula-antipartícula. Entonces ya el protón a altas energías es como una gran bolsa de un montón de cosas adentro, ¿sí? De un montón de quarks y gluones que se están generando y aniquilando continuamente. Entonces, si yo hiciese colisiones de protones a alta energía, en realidad lo que tengo es como dos bolsas de quarks y gluones, que cuanto más energía tiene el protón, más chance tengo de tener más de estas cosas. Entonces la interacción entre los protones es la interacción entre algunos de los constituyentes de este protón, ¿sí? Esto se los menciono para resaltar la necesidad de entender que es un protón andando a alta energía, ¿sí? Es un sistema complejo. Entonces, lo que está graficado en este plot es la medición de la probabilidad de encontrar un quark de distinto tipo dentro de un protón, donde cada línea de color corresponde a distinto tipo de quarks. Por ejemplo, la línea negra corresponde a cuál es la probabilidad en el eje Y, o algo proporcional a la probabilidad en el eje Y, de encontrar un quark U dentro del protón. Y en el eje X con fracción de momento del protón tal. O sea, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un quark U con fracción del momento 10%, que es 10 a la menos 1, dentro de un protón? Es tal. La línea roja punteada corresponde al quark down. Y las otras líneas son el quark strange, el quark bottom y los gluones. ¿Sí? Son los distintos tipos de quarks que vienen de gluones que generaron pares de partículas y antipartículas. Esto es algo que se llama PDF o Parton Distribution Function, la función de distribución partónica, que es la probabilidad de encontrar cierto tipo de partículas dentro del protón. Fíjense que cuando el X es cercano a 1, cuando el X es grande, cuando la fracción del momento es grande, que estamos en este caso de acá, si la fracción de momento es relativamente grande, significa que estoy a bajas energías, un protón más normal. La probabilidad de encontrar un quark U, la línea negra, es casi el doble que la de encontrar un quark down, que es la línea roja, y el resto es completamente despreciable. Entonces es como que tengo el doble de chance de encontrar un quark U respecto de un D, o sea que tengo 2 quark U, un D y nada más, ¿no? Entonces a bajas energías, o sea, cuando X es grande, a bajas energías, es como el modelo de quarks, 2 quark U y un D. Pero cuando cuando la energía se reparte entre más cosas, o sea, cuando estoy en este caso de alta energía, la energía se reparte entre distintos tipos de constituyentes, bueno, ahí la cosa cambia. Y es más, tengo la misma chance de encontrar un quark U que un D, que un strange dentro del protón, a súper alta energía, ¿sí? En el departamento, el vicedirector del departamento es experto en este tipo de cosas, Rodolfo Sassot. Su tema principal de investigación es entender justamente la estructura interna del protón, hacer este tipo de gráficos, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver ahora, en una colisión entre hadrones, qué tipo de detector uno podría poner para ver qué cosas, ¿no? Y que medio apunta a algo que preguntó Julián hace un ratito. Entonces, a modo de ejemplo, les voy a contar cómo está estructurado el detector Atlas, el detector de uno de esos 4 experimentos del LHC. Entonces, el detector Atlas tiene una especie de cilindro, visto a grandes rasgos, que es bastante grande, tiene 25 metros de diámetro por 44 de largo, y para que tengan en escala 2 seres humanos en ese detector, los tienen dibujados acá. Y este detector está a 100 metros bajo tierra, porque ahí es donde está el LHC. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, armar este tipo de cosas es costoso y nada trivial. Entonces, los protones vienen en el eje de este cilindro. Entonces vienen protones en este sentido y vienen protones del otro lado. Y se los hace colisionar en el centro del detector, ¿sí?
uno pone cuadrupolos magnéticos que apuntan esos haces de los protones y los hace chocar en el medio. Entonces en el medio del detector hay una colisión. Producto de la colisión de los protones, que en realidad acabamos de ver que es la colisión entre los quarks que hay dentro de los protones, se pueden generar distintos procesos. El diagrama de Feynman que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Entonces puede producir una interacción débil que genere un Z, o pueden generar un bosón de Higgs, o pueden generar un proceso que genere quark-stop. Entonces, esos procesos evolucionan en el espacio, ¿sí? Y uno pone detectores para ver qué es lo que le pasa, qué es lo que uno ve en esas colisiones. Entonces, lo primero que uno pone, que está dibujado acá chiquitito, acá adentro, es el detector de trazas. Entonces uno pone un montón de capitas de silicio con distinta tecnología, cuya misión es medir por dónde es que pasan las partículas cargadas. Si se generan partículas cargadas en una colisión, uno quiere medir por dónde es que pasan y poder medir el momento de esas partículas. Alrededor del detector de trazas, con este color naranjita, está el calorímetro electromagnético. O sea, una vez que medí el momento de todas las partículas cargadas, pongo un detector que frena completamente electrones y fotones y les mide la energía. ¿Sí? Lo que sobrevive a ese detector son los hadrones. Todos los chorros de partículas de piones, kaones, protones y demás. Entonces uno pone un calorímetro hadrónico, que está dibujado con un cilindrito gris, concéntrico con lo anterior, que frena completamente a los hadrones. ¿Sí? Fuera de ese calorímetro hadrónico, entonces no sobrevive ningún electrón, ningún fotón, ni ningún hadrón. Protón, neutrón, todo eso quedó frenado dentro del calorímetro al que le medimos nos permitió medir la energía. El resto del volumen del detector es el espectrómetro de muones. Recuerden que los muones son partículas que prácticamente no se desvían, atraviesan el detector, entonces uno necesita un detector bastante grande para poner estos tubitos de gases que yo les conté hace un ratito, que ionizan el gas, y con esos cilindritos uno puede medir la trayectoria de los muones. ¿Sí? Entonces, este tipo de detectores tienen distinto tipo de tecnologías, ¿sí? Son todos concéntricos y van midiendo por etapas, ¿no? Se produce una colisión, la primera parte me permite medir el momento, lo que sigue me permite medir la energía, y lo que sigue me permite medir a los muones. ¿Sí? No hay que engañarse con la cuestión de los tamaños, porque el detector de este central de trazas, en este detector en particular, tiene 90 millones de canales independientes. O sea, tiene 90 millones de píxeles, si quieren. ¿Sí? Mientras que el calorímetro tiene el orden de 10 millones, y el detector de muones tiene el orden de los decenas de miles. Entonces, si bien la mayor parte del volumen corresponde al detector de muones, la mayor cantidad de detectores individuales viene del detector central de trazas, porque son tantas las partículas cargadas que se generan que necesito una granularidad bastante importante. ¿Sí? Además de esto, uno necesita una electrónica bestial para poder leer esto, porque de estos 100 millones de canales, tengo que medirlos a todos a la vez. Si yo quiero ver qué es lo que le pasó a todo mi detector, tengo que medir la señal de cada uno de mis constituyentes, a cada uno de los píxeles del detector de traza, a cada uno de los cachitos del calorímetro y cada uno de los circulitos de gas del detector de muones. Y como los protones van a velocidades relativistas, si bien son 27 kilómetros, dan 40 millones de vueltas por segundo a ese detector, porque van a la velocidad de la luz prácticamente. Entonces, se producen colisiones cada 25 nanosegundos. O sea, si 40 millones de vueltas por segundo, significa que hay una colisión cada 25 nanosegundos. Entonces yo tengo que ser capaz de leer todo el detector, leer los 100 millones de canales cada 25 nanosegundos. Y eso no es nada trivial. Imagínense si uno tuviese 100 millones de estudiantes, cada uno con un tester, y cada 25 nanosegundos miden y llevan la información y la guardan en algún lugar. O sea, el nivel de complejidad de la cantidad de información que tiene que ser leída en un tiempo tan reducido, del orden del nanosegundo,
es un desafío bestial, entonces la electrónica de lectura de esto que requiere un capítulo aparte. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo es que uno puede utilizar este conjunto de subsistemas que les acabo de comentar en la anterior para detectar qué cosas? Entonces, este gráfico es un corte concéntrico un corte, perdón, transversal del detector. Si yo esto lo rebano perpendicular al eje Z, perpendicular al eje en el que vienen los protones, vería una cosa así. Entonces, desde el centro, si los protones vienen perpendicular a esta imagen, colisionan acá en el centro, y lo primero que se encuentran es con el detector de trazas. ¿Sí? Entonces el detector de trazas lo que hace es mide la trayectoria de partículas cargadas. Entonces, por ejemplo, un muón, que es esta curva naranja, se curva en presencia de un campo magnético y me genera deposiciones de ionización y puedo reconstruir por dónde es que pasó. Lo mismo con el protón, porque es una partícula cargada, lo mismo con el electrón, porque es una partícula cargada, pero el fotón, por ejemplo, que no tiene carga eléctrica, o el neutrón, que tampoco tiene carga eléctrica, en el detector de trazas no me genera señal. ¿Sí? Bien, una vez que pasé por el detector central de trazas, el detector con el que me encuentro, en función de lo que dije hace un ratito, es el calorímetro electromagnético. O sea, el calorímetro electromagnético, recuerden que uno lo puede diseñar en cuanto a la geometría y al material, de modo tal de frenar completamente electrones y fotones. Entonces un electrón que llega a este calorímetro hace una lluvia, va perdiendo energía y puedo medir completamente la energía del electrón y del fotón. Entonces fíjense que un electrón es una lluvia en el calorímetro electromagnético coincidente con una traza, una partícula cargada, porque el electrón es una partícula cargada. Entonces, una traza que le pega en la misma región del espacio que energía en el calorímetro electromagnético, eso para mí va a ser un electrón. El fotón es una deposición de energía en el calorímetro electromagnético que no tiene asociada una traza, pues es una partícula sin carga. Entonces, deposiciones en el calorímetro electromagnético con trazas son electrones, sin trazas son fotones. Bien, si después yo veo una lluvia en el calorímetro hadrónico, esa es indicación de que tengo un hadrón. Ese hadrón puede estar asociado a una partícula cargada, como el protón, o si no tiene asociado a una traza, es una partícula neutra, de carga eléctrica neutra. El muón atraviesa los calorímetros, porque recuerden que dijimos que es un MIP, es una partícula que pierde muy poquitita fracción de su energía por ionización, entonces atraviesa los calorímetros y solo lo puedo detectar con el detector de muones, ¿sí? Que es lo que está fuera del calorímetro. ¿Está bien? Y los neutrinos son bichos que no hacen nada con el detector, atraviesan el detector de trazas, no tienen carga eléctrica, no interactúan con los calorímetros, no interactúan con el detector de muones y se van fuera del detector. Pero los podemos inferir por la conservación de la energía en el plano transverso. Recuerden lo que había llamado missinity. Entonces estas son con la información de distintos subsistemas del detector, con un poquito el calorímetro, un poquito el detector de trazas, un poquito el detector de muones, uno puede inferir si lo que tiene es un electrón, un fotón, un muón o jets, o eventualmente neutrinos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo es que uno en realidad ve las cosas en este tipo de detectores? Sería fantástico si uno pudiese con un detector ver un diagrama de Feynman, ¿no? O sea, yo tengo la aniquilación de dos quarks que me generan un bosón W y ese bosón W decae en un top y un quark B. Me gustaría un detector de tops y de bottoms que me permita medir esto. Desgraciadamente eso no ocurre, porque el top decae muy rápidamente. La vida media del quark top es tan chiquitita que decae antes de llegar al detector y decae en otras cosas, neutrinos, leptones y quarks que hadronizan en jets. El tema es que en realidad yo no veo un leptón, un neutrino y dos quark B. Lo que veo son energías en los calorímetros y un montón de trazas en el detector de trazas, ¿no? Esto es un corte, esto es se llama event display, es una imagen de un evento real que se vio en el detector Atlas. Este es el corte transversal y este es el corte longitudinal. O sea, esto es una rebanada de ese cilindro y este es en el eje del cilindro.
Y lo que uno ve es el detector de trazas y todas las trazas que uno reconstruyó. Lo verde es el calorímetro electromagnético, entonces ve un montón de energía en distintos lugares, y lo rojito es el calorímetro hadrónico, y uno ve deposiciones de energía en distintos lugares, y el detector de muones que está afuera. Entonces, en realidad, de esto que es la foto que uno ve con el detector, a inferir qué es el proceso que pasó, hay que hacer un poquito de magia, ¿no? O sea, uno tiene que desarrollar cierto protocolo y algoritmos para poder de esta cantidad de información poder deducir que lo que uno ve es tal proceso, ¿sí? Una cosa adicional es lo que se llama, y simplemente esto lo cuento para mostrarles uno de los infinitos problemas técnicos que uno tiene que enfrentar en este tipo de experimentos, lo que voy a llamar PyLab. Supónganse, el LHC no es que tira un protón en un sentido y otro protón en el otro sentido y los hace chocar. Tira un montón de protones en una dirección, un montón de protones en la otra dirección, con la esperanza de que alguno de ellos colisione, porque la probabilidad de que dos protones colisionen en la misma región del espacio es muy pequeña. Entonces, la manera de aumentar esa probabilidad es mandar muchos protones a la vez. Muchos es del orden de 10 a la 11. Entonces, mando miles de millones de protones en un sentido, miles de millones de protones en otro sentido, y eventualmente algunos, 1, 2, 3 protones, colisionarán entre sí. Algunos de esos protones colisionarán con la mayor energía posible, y eso se lo llama el hard scatter, es el proceso dominante, el proceso que uno quiere ver. La colisión de esos, habrá un par de protones que colisione, y ese es el par de protones con mayor energía de colisión, es el que voy a mirar en mi evento. No obstante, puede haber otras colisiones o eventualmente scattering elástico de protones, ¿no? Dos protones que no chocaron entre sí, pero que se deflectaron, ¿sí? Y esos los voy a llamar procesos simultáneos, ¿no? Pero de menor energía. Entonces tengo una colisión principal que llamo hard scatter, o sea, la colisión más energética, y otras colisiones de menor energía. Ahora, mi detector mide todo lo que se produce. Entonces, si yo veo de la colisión principal se genera un jet, un chorro de partículas, y eso lo miro en mi calorímetro, eventualmente puede ser que alguna partícula que viene de otro proceso, del scattering de otra colisión de protones, también me lleve una partícula a la misma región del calorímetro. Y mi calorímetro no puede distinguir esta partícula vino de ese vértice y esta partícula vino de ese otro vértice. El calorímetro mide la energía que le llegó. Entonces, a esto se le llama PyLab, y es el mecanismo por el cual se superpone energías de otros procesos que son, de otros procesos que no son el proceso de interés, no son la colisión de interés que quiero mirar. ¿Sí? Y este PyLab, o sea, cuánto más sucede esto, depende de cuánto más protones yo pongo. Si yo pongo muchos protones en el LHC, la chance de que haya otras colisiones aumenta, y eso uno lo puede parametrizar con un valor que se llama mu. Es el número de colisiones por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces yo tengo mu muy bajito, si el número de colisiones por unidad de tiempo es bastante bajito, tengo pocos vértices, y tengo pocas trazas, y la mayor cantidad de esas trazas tienen que ver con las partículas que vienen del hard scatter. Pero si yo me vuelvo ambicioso y digo, bueno, quiero tener más colisiones, entonces subo el número de colisiones por unidad de tiempo, o sea, meto más protones en el LHC, entonces tengo un montón de vértices, ya no tengo dos como en el caso anterior, tengo un montón, y la cantidad de trazas es bestial, y es un quilombo esto, ¿no? Porque tengo partículas que vienen de distintos vértices. Entonces uno, en función de esto, uno quisiese tener poquitas colisiones, una en el caso ideal. Para eso tengo que poner pocos protones. Pero yo pongo pocos protones, uno, digamos. La probabilidad de que colisione es cero. Entonces tengo el LHC prendido y no se produce ninguna colisión. Entonces, para maximizar la chance de que ocurran colisiones, lo que tengo que hacer es poner más protones en el LHC. Y si pongo más protones, viene este problema, ¿no? Si pongo más protones, tengo más colisiones. Entonces es un juego donde lo que uno quiere es tener colisiones, pero el precio que paga es que es un quilombo
distinguir qué es la colisión real que quiero estudiar y qué son las cosas que tengo que sacar. Y eso, y eso es un problema técnico a resolver, nada trivial, y que hace una gran parte del esfuerzo que los experimentales hacemos con este tipo de experimentos. Poder distinguir, poder desarrollar técnicas que me digan, mira, saca todas estas partículas que no son de esta colisión y las que tenés que mirar son tal otras. Y la manera de discernir eso es un problema técnico no menor. Muy bien. Vamos a hablar sobre qué es la luminosidad. Y esto nos va a servir para lo que vamos a ver la clase que viene, que es contarles un experimento, ver qué puede hacer uno con un detector de este tipo. Vamos a hablar del descubrimiento del Higgs. Entonces, para eso necesitamos ciertas cosas que queden definidas. Entonces vamos a hablar de la luminosidad y de la sección eficaz, ¿sí? Entonces, la luminosidad es un observable, es algo que uno puede medir y que da cuenta de cuántas colisiones generé. ¿Sí? Entonces, la luminosidad es una medida del número de colisiones que se generó en un dado experimento. ¿Sí? La luminosidad es depende del tiempo, ¿no? O sea, cuántas colisiones yo generé en este segundo, entonces el número de colisiones depende de cuánto tiempo yo esté mirando, por eso la luminosidad es una función del tiempo. Pero si uno le integra, ¿no? Se llama luminosidad integrada, la luminosidad integrada es el número total de colisiones, o es una medida del número total de colisiones que se dio en el experimento. Ahora, esta luminosidad tiene unidades, es número de colisiones, o sea, una magnitud adimensional, por unidad de área. ¿Sí? Entonces, esta luminosidad, esta integral de la luminosidad, tiene unidades de 1 sobre área. ¿Sí? Número de colisiones por unidad de área. Si uno lo multiplica esto por una magnitud que tenga unidades de área, como la sección eficaz, entonces las unidades de toda esta cosa son adimensionales, es el número de colisiones. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la sección eficaz? Recuerden desde Física 1 que a ustedes en distintas etapas de la carrera les hablaron de la sección eficaz. La sección eficaz es una medida de la probabilidad que se dé un determinado proceso. ¿Sí? Pensando en Física 1, si la sección eficaz de una pelotita es más grande, la probabilidad de que esa pelotita interactúe con otra cosa es grande. Si la sección eficaz de una pelotita es chiquitita, la probabilidad de que esa pelotita toque o interactúe con otra cosa es muy pequeña. O sea que la sección eficaz es una medida una medida directa de la probabilidad de que se produzca un determinado proceso. La sección eficaz es algo que uno puede calcular analíticamente con el lagrangiano de QED, con el lagrangiano de QCD, con el lagrangiano de interacción débil. Ese es un observable que uno puede calcular haciendo algunas cuentitas, sencillas algunas, otras más complicadas, pero uno lo puede calcular analíticamente desde la teoría. ¿Sí? La otra cosa buena que tiene la sección eficaz es que uno la puede medir, porque si la sección eficaz es la probabilidad de que se dé un determinado proceso, yo puedo medir eso. Si yo hago 1.000.000 de colisiones, y de ese 1.000.000 de colisiones, una es un Higgs, si de alguna manera yo pudiese distinguir si una colisión corresponde al bosón de Higgs y otra no, ese es otro problema que veremos la clase que viene. Entonces, 1 sobre 1.000.000, esa es la probabilidad. La probabilidad de generar un Higgs es cuántas veces vi un Higgs del número total de las colisiones que yo hice. Entonces la sección eficaz es algo que uno puede además medir experimentalmente. Por eso es que la sección eficaz es un observable muy útil, porque uno lo puede calcular analíticamente, o sea, tiene una predicción teórica, y uno lo puede medir experimentalmente, o sea, puede contrastar empíricamente esa predicción. Entonces es un observable que me permite a mí decir si la teoría describe bien la naturaleza o no. Volviendo, si la sección eficaz tiene unidades de área y habla de la probabilidad de que se dé un proceso en particular, entonces si yo multiplico la sección eficaz por la luminosidad total, que era el número de colisiones por unidad de área, número de colisiones por unidad de área, por área, eso da número de colisiones. Pero el área por la que estoy multiplicando es la probabilidad de que se dé un proceso en particular. Entonces este número va a ser el número de colisiones de ese proceso en particular.
Entonces, la luminosidad y la sección eficaz son dos observables que uno puede medir y que me ayudan a determinar cuántos eventos, cuántos sucesos vi en un experimento de un determinado proceso. Por ejemplo, la luminosidad de los datos que se usaron para descubrir el Higgs fueron 20 en ciertas unidades. Femtobarms inverso, esto es una unidad de área, 1 sobre una unidad de área muy chiquitita. ¿Sí? No importa las unidades. Y la sección eficaz teórica de la producción del Higgs es 12 picobarms. Entonces uno multiplica estos numeritos y da 240.000. 240.000 es adimensional esto, porque la luminosidad tiene unidades 1 sobre área, la sección eficaz tiene unidad de área, entonces esto es adimensional. Significa que en los años en los que, en realidad estos, en 4 o 5 años de correr el LHC, se produjeron 240.000 bosones de Higgs. ¿Sí? Y a esa cuenta uno llega con una predicción teórica de cuál es la sección eficaz del bosón de Higgs y cuál es la luminosidad, o sea, cuántas colisiones yo hice. Entonces fíjense que cuanto más grande sea la luminosidad, cuanto más colisiones yo ponga, más eventos de Higgs tendría chances de ver, ¿no? Porque es lineal la relación número de eventos con el número de colisiones. Por eso es que uno quiere poner más protones en el LHC. Cuanto más protones ponga, más chance tengo de que se fabrique un Higgs. Pero al costo de que, desde el punto de vista experimental, es más difícil hacer física así, ¿no? Entonces, lo que muestra este gráfico, no les conté, es en el eje Y es la luminosidad total, y en el eje X los meses del año de distintos años. Entonces, fíjense, el año 2011, en cada mes, el 25 de julio se juntó tantos datos, en septiembre tenemos tantos, terminó el año y se juntó 5 en ciertas unidades. En el año 2012 esta curva es mucho más grande, primero porque se corrió más tiempo, hubo más meses que el LHC anduvo, pero además la pendiente de esto es más pronunciada. En el 2015, bueno, 2013 y 2014 no están, no podría preguntarse qué pasó, 2015 empezamos un poquito, y 2016 ya full, ¿no? La derivada de esto es más grande. Entonces, los años que no están acá tienen que ver con que en el LHC paró por 2 años para cambiar los detectores que se van muriendo y para mejorar el acelerador. Y cuando arrancamos tranquilo, ¿no? En 2015 damos a media máquina. Cuando la gente del acelerador entiende cómo funciona la máquina, ahí sí, le dan a la perilla, mete más protones y aumenta la luminosidad. ¿Sí? Entonces fíjense que en una fracción de tiempo más chiquitita se colectaron muchos más datos que en los años previos, pero al costo de que los eventos son un quilombo, ¿no? Entonces, al experimental, las cosas que nos llegan son eventos más difíciles de entender. Entonces, el resumen de esto es importante entender la relación entre la luminosidad, que es algo que me dice cuántas colisiones yo genero en un determinado experimento, y la sección eficaz, que habla de la probabilidad de un determinado proceso. ¿Sí? Bien, en muy breves minutos voy a hablar del trigger y por qué es importante el trigger. Lo que muestra este gráfico es, en el eje Y, es la sección eficaz, y fíjense que está en escala logarítmica, ¿no? La sección eficaz en ciertas unidades. El barn es una unidad de área, muy chiquitita, y esto está en escala logarítmica, ¿no? Entonces, de repente, 3 órdenes de magnitud tengo milibarn, 3 órdenes de magnitud más abajo tengo el microbarn, y así sucesivamente. O sea, las cosas cuanto más abajo están, más sección eficaz más chiquitita tienen, por órdenes de magnitud. ¿Sí? Entonces, cuanto la sección eficaz es más chiquitita, el proceso es más infrecuente. ¿Sí? Y en el eje Y es la energía. Entonces, agarremos simplemente una feta a una dada energía. Por ejemplo, no sé, a esta energía. A 100, por poner un número. Entonces, lo que uno ve es que cuando va descendiendo se encuentra con distintos procesos físicos. Por ejemplo, este que está marcado acá se llama la sección eficaz inelástica de colisión de 2 protones. ¿No? 2 protones que chocaron y generaron QCD, ¿no? Generaron otros quarks. Eso lo hacen con una sección eficaz dada. Y en el eje Y a la derecha
esa sección eficaz uno lo puede traducir en la frecuencia. O sea, si la sección eficaz es muy grande, es más probable ese evento, se da más veces por unidad de tiempo, entonces tiene una determinada frecuencia. No lo puedo poner en gigahertz. ¿Sí? Cuanto más infrecuente, cuanto más chiquitita es la sección eficaz, más infrecuente es ese proceso, entonces la chance que se produzca disminuye orden de magnitud, del gigahertz al microhertz. ¿Sí? Entonces, de arriba para abajo se dan los procesos más comunes, ¿no? La producción de 2 quarks, B, la producción de jets, a procesos un poquitito más raros, la producción del W y del Z. Recuerden que estas eran los bosones de dirección débil, que son bosones pesados, entonces, como son pesados es difícil producirlos, y bueno, uno los produce con una probabilidad orden de magnitud más chiquitita que la de generar jets. Crear 2 quark-top es muy costoso porque los quark-top son muy pesados, entonces como requiere mucha energía para hacerlos, es más difícil hacerlos. Entonces, producir 2 quark-top tiene una sección eficaz más chiquitita. El Higgs se puede producir por distintos mecanismos y es difícil producir el Higgs por cómo es el modelo estándar, y están más acá abajo. Y si existiesen cosas más esotéricas como, no sé, bueno, acá hay teorías que son bastante más esotéricas como leptoquarks, bueno, hay supersimetría, hay distintos tipos de física fuera del modelo estándar, otras teorías más allá del modelo estándar, que tienen secciones eficaces muy bajitas. ¿Por qué es que muestro esto? Porque en orden de importancia, o en orden de frecuencia, las cosas, si yo veo un evento del LHC, casi seguro que es de estos, de los de arriba, porque las cosas que están más arriba son las más frecuentes y las que tienen sección eficaz más alta. Entonces, si yo agarro un evento al azar del LHC, la probabilidad que sea un evento de QCD es altísima, es muchos órdenes de magnitud más grande que supersimetría, o el Higgs, por poner un ejemplo. Entonces, si yo quiero ver el Higgs, tengo que poder deshacerme de todos estos eventos. O sea, no quiero agarrar estos eventos, no quiero agarrar estos, me gustaría agarrar solamente estos eventos, que son muy infrecuentes. Bien, ahora, desde el punto de vista experimental, cada evento, o sea, cuando yo leo los 100 millones de canales de mi detector y guardo esa información, y eso es toda la información de esa colisión, si lo comprimo como quieran con el programita que ustedes quieran, esa información como mínimo ocupa en una computadora 1 megabyte, un evento. Como el LHC, los protones circulan a 40 MHz, 40 millones de veces por segundo, entonces se generan 40 millones por 1 megabyte, ¿no? Es una cantidad bestial de información por segundo, ¿no? Es 40 por 10 a la 12 bytes por segundo. Entonces, en un día se llenarían todos los discos rígidos del planeta si yo guardase toda la información que genera el LHC. ¿Sí? Entonces, ese es un pequeño problema, es cuánto espacio tengo yo para guardar. ¿Sí? Al día de hoy, el LHC puede guardar de esos 40 millones, puede guardar solamente 1000 eventos de los 40 millones. Entonces, de los 40 millones yo solo puedo guardar 1000, entonces me gustaría poder decidir de todos los eventos que genero, no agarrar al azar, no es que digo, bueno, de los 40 millones agarro los 1000 primeros, porque los 1000 primeros van a ser con una probabilidad muy alta todos los eventos de QCD que no me interesan. Yo quiero agarrar el Higgs, quiero ver procesos de interés físico que son muy raros. Entonces necesito un sistema que sea lo suficientemente inteligente para poder distinguir, dado un evento, poder mirarlo y decir, este evento se parece a QCD, no nos interesa estudiar QCD, ese evento lo tiro, miro otro evento, y dice, este evento se parece a un evento de Higgs, entonces este evento sí lo guardo. Y eso lo tiene que hacer en tiempos, en el tiempo que tarda un evento en que le llegue el que viene, que es 25 nanosegundos. Entonces, en tiempos del orden del nanosegundo, yo tengo que mirar la información de todo el detector, hacerme una idea de qué es lo que está pasando, y poder decidir si lo que pasó
es de un proceso que no me interesa para nada, de QCD, o de los procesos que me interesan ver. Si es algo que se parece al Higgs, o algo que se parece a la supersimetría, o algo que se parece a cualquier teoría interesante que uno quisiese ver. Esa decisión, como se dan cuenta, es muy difícil de... O sea, a la persona o a la entidad a la que le caiga esa responsabilidad, tiene un trabajo descomunal, porque tiene que, en 25 nanosegundos, tiene que leer 100 millones de canales, los cables, la electricidad, los electrones van viajando, la información viaja por los cables, tarda tiempo, y son 100 millones de canales. Los tiene que leer todos, tiene que poder mirar, o sea, tiene que hacerse una imagen de qué es lo que está pasando, y tiene que tomar una decisión con cierto fundamento de decir, esto lo guardo, esto lo tiro, y hacerlo. Y tirar la información, porque no me interesa el evento, lo tiro, no guardo nada, o sí lo quiero y lo guardo. A eso se lo llama trigger. El sistema de trigger es un sistema de adquisición de datos que satisface esos requisitos, que es capaz de, en tiempos del orden del nanosegundo, poder mirar todas las señales del detector y distinguir si lo que ocurrió es un proceso, una sección eficaz altísima, o sea, que ocurre casi todo el tiempo, y que no son los procesos de interés que uno quiere, porque uno no construye el LHC para estudiar cosas de hace 40 años que están bien entendidas. Uno construye el LHC para encontrar el Higgs, o para buscar supersimetría o materia oscura. Son procesos que están acá abajo de todo. Son procesos muy raros, que ocurren una vez cada muy poquito tiempo. Y tengo que encontrarlos. Los tengo que encontrar rápidamente y guardarlos para después hacer un análisis. Esa es la misión del trigger. ¿Sí? Bien, llegamos hasta acá el día de hoy. Esto es suficiente por el día de hoy. La clase que viene vamos a seguir un poquitito entendiendo qué tipo de cosas útiles uno puede sacar con este tipo de experimentos, y a modo de ejemplo, la clase que viene vamos a ver cómo es que se descubrió el bosón de Higgs, desde el punto de vista experimental, cómo con este tipo de cosas, cómo con este tipo de detectores y este tipo de tecnología, uno puede decir, vi el bosón de Higgs, ese bosón de Higgs que vimos en el lagrangiano de Higgs. ¿Sí? Ese es el objetivo de la clase que viene. Como verán, entonces, la clase anterior, y la que viene, están de alguna manera conectadas entre sí. Entonces, si quieren entender lo que vamos a ver la clase que viene, es necesario que entendamos sobre todo lo que vimos en la clase de hoy. ¿Está bien? Me quedan 30 segundos, por si alguien tiene una pregunta así fugaz. No sé si es fuga, de vuelta Juliana acá. Pero, ¿cómo, cómo pongo protones? Ok. Creo que tiene un poco que ver con lo que pregunté al principio. ¿Cómo pongo protones en el LHC? Y me imagino que también es difícil entregarles energía o costoso. Ujú. Eh, Sí, muy bien. Entonces, si vos vas al LHC, el LHC tiene una botellita de hidrógeno de este tamaño. Recordá que el número de Avogadro es 10 a la 23, más o menos, ¿no? ¿Sabes cómo se ve? O sea, un mol de un gas tiene el orden de 10 a la 23 partículas. Y la cantidad de protones que se pone en el LHC, yo te mencioné que es del orden de 10 a la 11. O sea que tenés 12 órdenes de magnitud más protones en una botellita así, de los que vos metés en el LHC. O sea que una botellita de este tamaño de hidrógeno es suficiente para proveerte de protones por el LHC por muchos años, miles de años. Entonces es muy gracioso ir al LHC y ver que una máquina así funciona con una botellita de este tamaño durante toda su vida, ¿no? Porque, por estos números que te acabo de decir, ¿no? Porque una botellita tiene el orden de 10 a la 23 átomos de hidrógeno, y yo meto 10 a la 11 protones en el LHC, más típicamente. 10 a la 11 es un número enorme, pero 10 a 23 es un número aún más grande. ¿Cómo se hace? Entonces, de esa botellita de hidrógeno, uno lo primero que hace es ionizarlo, ¿no? Ionizar, uno le entrega energía, lo pones en un campo eléctrico y arrancás los electrones de los átomos de hidrógeno, lo que te queda es un protón. Y ese protón vos podés ponerle una diferencia de potencial, que si es muy grande, protón sale acelerado, ¿no? Entonces,
Lo que pasa es que uno quiere ir de una aceleración que es 0, un protón en reposo, en la botellita de hidrógeno, a 14 teraelectronvolts. Y eso no se puede hacer de un saque. No puedes darle una mega patada a un protón y llevarlo de 0 a 14, ¿no? Teraelectronvolts. Entonces hay una secuencia de distintos aceleradores que van llevando la energía de manera secuencial, ¿sí? Hasta el LHC. Creo que en el LHC entran, no, sí, la verdad que no me acuerdo, pero el LHC lleva cosas, creo que el orden de las centenas del gigaelectronvolt a los 14 teraelectronvolts, o sea, sube 2, 3 órdenes de magnitud. Entonces hay una secuencia de aceleradores, típicamente son aceleradores electrostáticos, vos pones una gran diferencia de potencial y acelerás los protones, ¿no? O sea, así es como bueno, Sí, ya ahora las televisiones son desde el CD, pero cuando yo era más chico había tubo de rayos catódicos, o lo que claro, tiene. Entonces, bueno, simplemente una diferencia de potencial. Fíjate que con 220 volts que vos enchufás una tele, acelerás electrones que llegan de un extremo al otro y pegan la pantalla y tenés la imagen. Entonces uno puede acelerar partículas con diferencias de potencial. Si la querés acelerar a la velocidad de la luz, necesitas una diferencia de potencial bestial, no te alcanza con el enchufe. Y entonces eso se hace con una secuencia de aceleradores que tienen otra tecnología, como te comenté, con campos magnéticos muy intensos, que uno genera con superconductores, que es tan grande el campo eléctrico o el campo magnético que los electrones los aceleran a velocidades tan grandes. El límite actual de 14 teraelectronvolts es el límite tecnológico de que el ser humano no sabe cómo acelerar cosas al día de hoy a energías más altas, con la tecnología que tenemos. claro, por más que sigas acelerando en cascada como hacen, hasta Y hay un límite. llega un Sí, momento que decís, el enchufe más grande que tengo es este y no hay ningún físico o ingeniero que me haya inventado algo más potente al día de hoy. Pero hay en la gatera hay planes para hacer un LHC más grande cuando yo ya me esté por morir, que va a aumentar la energía en más de un orden de magnitud del actual. O sea que hay gente que sabe o piensa efectivamente que se pueden desarrollar tecnologías que no existen hoy, que dentro de 2 décadas quizás permitan aumentar un orden de magnitud de la energía de aceleración. Y eso ya es una cuestión tecnológica que a mí me escapa completamente, es una cuestión de sí, sí, un ingenieros. montón, Claro. un montón nada, generar tanta energía y debe ser bastante costoso. Es costoso, es súper costoso. Simplemente en luz del HC se gastan como millones de dólares por día Oh, para mantenerlo andando. Y tiene que ver con una pregunta uf, hay un montón de preguntas. Qué lástima que, bueno, voy rapidísimo, le estoy robando tiempo a la práctica. No, no, pero Eh, responde a Gustavo, por favor, que a mí también me interesa. Así bueno, me entonces, inspiro. a ver, ¿cómo convencen a alguien para pagar todo esto? Bueno, lo mencioné antes, ¿no? Cuando hablé del LHC, cuando uno va a una funding agency, a alguien que tiene plata para hacer investigación, y le dice, quiero ver si existe el bosón Z' de un lagrangiano de SU4 de tal parámetro. Se le cagan de risa en la cara, ¿no? Pero si uno dice, para hacer eso necesito una máquina que sale un montón de plata, se le siguen cagando de risa en la cara. Pero si uno dice, como consecuencia de eso, se van a inventar ciertas cosas, no sé, cámaras de CCD que no existen al día de hoy, técnicas para enfriar cosas que al día de hoy no existen, detectores por ejemplo, las cámaras de CCD que están en los celulares, ¿sí? Surgieron con experimentos de este tipo, o sea, esa tecnología no existía, y no es que alguien dijo, voy a hacer un celular y entonces tengo que inventar una cámara de tal característica de CCD. No, se inventó la CCD como un detector de física de partículas, bueno, de este ámbito de la física, como otros ámbitos de la física, y la consecuencia de eso es que ahora que está esa tecnología, uno la puede vender para una cosa que no tenga nada que ver con la física. A modo de ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, 3 décadas atrás, la versión previa del LHC era otro experimento llamado LEP,
necesitaba, pónganse, ustedes son jóvenes, ¿no? Pero en la década del 90 no existían las computadoras en las casas, recién empezaba a haber, prácticamente no había internet, no había internet. Internet se inventó porque muchos físicos en distintos lugares del planeta tenían que compartir grandes cantidades de información. Y entonces el soporte para que eso ocurra no existía, y se inventó el www. Entonces, y ahora todos tenemos internet porque se volcó a la industria un desarrollo tecnológico que era algo muy específico para un tipo de experimentos. Entonces, se convence a la gente de que se paguen cosas así tan costosas, porque el HC costó del orden de 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a gastar 10.000 millones de dólares para que un puñado de gente diga que descubrió el Higgs? ¿Y a quién le importa eso? O sea, ¿cómo hacen plata de eso? En el medio se desarrolló un montón de tecnología que va al mercado al día de hoy. Alguien en algún momento mencionó que por cada dólar invertido en el LHC se recuperan 3 en la industria privada. O sea que los que pusieron 10.000 millones de dólares sacaron 30.000 millones de dólares vendiendo tecnología fuera del ámbito de la física. ¿Sí? Y esa tecnología no sé cuál es, qué sé yo, la nube, la grid, desarrollo de materiales para hacer este tipo de cosas y demás. Y la gente que tiene plata y que pone plata en este tipo de cosas hace esas cuentas, esa relación coste-beneficio les da bastante bien. Entonces, bueno, eso sería mi respuesta a alguna de las preguntas. ¿Hay un montón de desarrollo tecnológico que se desprende? Sí, muchísimo, y que sirve para otras cosas de física y otras cosas de ciencia básica y cosas que son desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, la cámara SSD es un ejemplo que se me viene a la mente. Internet es otro que se me viene a la mente, y desarrollos de materiales para hacer, por ejemplo, unir estos electroimanes del LHC tienen que soportar energías bestiales, porque son campos tan intensos que no había material superconductor que pueda generar campos tan intensos. Entonces, de repente hay un desarrollo tecnológico en ese sentido. Y los materiales están sometidos a tanta tensión que los metales se rompen. Una cosa estuvo mal soldada, rompió el LHC y estuvo un año sin andar. Le echaron la culpa a un pájaro que dicen que tiró una baguette por un tubo de ventilación, se sobrecalentó y explotó todo. Pero la realidad es que estuvieron mal soldados un montón de estos electroimanes. Entonces, tecnologías de materiales para que se soporten tantas tensiones, bueno, se necesitó para hacer este tipo de cosas. Y eso se traslada a otros ámbitos. ¿Sí? Medición de ozono. Ok, creo que para hacer. Claro, bueno, y la cuestión de ingeniería, ¿no? De repente mandar tecnología tan sensible, digamos, en un ámbito tan difícil como es estar 100 metros bajo tierra, no es nada trivial desde el punto de vista ingenieril. Entonces, este tipo de experimentos, en particular, que es el que yo conozco, pero en otras ramas de la física también, ¿no? Ocurren que hay cierto tipo de experimentos que requieren soluciones que no existen en el día de hoy. Entonces uno tiene que desarrollar o el mecanismo, y eso tiene que ver con, no sé, una cuestión ingenieril, y los materiales, y eso tiene que ver con entender física para hacer esos materiales, y una cuestión tecnológica, computacional, o de electrónica que no existe para hacer este tipo de experimentos. Hay infinidad de ramas de la física en la que esto pasa, y por lo cual la gente pone mucha plata en investigar este tipo de cosas. Sin ir más lejos, no sé, se me vienen 100 millones de ejemplos, pero por ejemplo en el departamento hay un grupo que hace polímeros nanoestructurados, o sea, son plásticos con, no sé, el tamaño nanoscópico. Uno puede decir, ¿a quién le importa hacer plástico o cosas con almidón, de productos biodegradables? Y de repente en un laboratorio de la facultad, encontraron la manera de, con materiales biodegradables, filtrar agua de petróleo.
es un filtro que deja pasar el agua y no el petróleo. Entonces, todo lo que tenga que ver con extracción marina del petróleo se recontra beneficia, porque el petróleo viene con agua y uno no puede procesar el petróleo con agua, y entonces poder separarlo es súper costoso. Y en el departamento encontraron una tecnología que es súper barata, porque es agarrar un material orgánico como el almidón y hacer películas delgadas con una técnica relativamente barata y filtrar agua de petróleo. Es un desarrollo tecnológico bestial que cuando uno lo escalea a órdenes industriales, ahora no agarrar y separar petróleo en un balde de agua en mi casa, sino en una plataforma oceánica, cuando uno escalea eso industrialmente, es otro desarrollo tecnológico, la gente se llena de dinero. Entonces hay un montón de desarrollo tecnológico asociado a experimentos que no son el objetivo principal de los experimentos, o no es el objetivo principal de quienes hacen los experimentos, pero que tienen asociado un montón de productos ad hoc a ese estudio que a la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, le es súper redituable. Y esa es la manera de conseguir fondos para hacer esto. Bueno, no me quiero extender más. Todo esto lo podemos discutir si quieren al principio de la clase que viene. Yo cuando empiezo la clase digo, ¿tienen alguna duda? Nadie pregunta nada, pero bueno, todas estas dudas, si las tienen, anótenlas y las discutimos al principio de la clase que viene. No me extiendo más, seguimos entonces el jueves que viene. ¿Sí? Bueno, Alan, te paso la posta. Vale, gracias. Y